noches, estimados televidentes de La Voz del Migrante y El Forajido Televisión. Aquí estamos iniciando un programa desde la ciudad de Nueva York. A un mes ya de las elecciones, según las encuestas que se miran en las redes sociales, de los 16 candidatos a la presidencia, solo hay 2 y hasta 3 con opciones reales. Los otros, sabiendo que su votación será exigua y no deberíamos ya desde recomenzar o reconocerlo, un acto de amor patrio, unirse a los mejores posesionados para asegurar su victoria y un bloque político más fuerte para el bien del país. Si no lo hacen, demostrarían no merecer el apoyo ni el respeto ciudadano por no saber o no importarles el peligro que se cierne sobre nuestra destruida patria. Porque entre las opciones representan a la delincuencia gubernamental que han campeado los últimos años y otros sin preparación profesional, con un bajo conocimiento de la economía y de la administración que tiene cuestionable y una reputación con falta de seriedad. Aunque no son perfectos, nadie lo es. No podemos ni debemos endiosar a nadie. Muchos de ellos han cometido errores que tendrán que enmendarlos. A cambio, tenemos que apoyar a los que podrán apuntalar el Ecuador. Así que buscamos un representante que tenga y demuestre, primero, respeto a nuestros derechos, la libertad de emprendimientos, la libertad de estudios, la atención a la salud, la seguridad y respeto a las otras funciones del Estado. Para conversar sobre estos temas, hemos invitado al candidato a la Asamblea Nacional por la circunscripción de Estados Unidos y Canadá, por el Partido Democracia Sí, el señor Simón Palacio. Simón, gracias por acompañarnos. Buenas noches. José Elías. A tu audiencia y a todos los migrantes. Sí, estamos, Simón. Sí, pues bueno, atento a esta entrevista. Para empezar, como digo, un afectuoso saludo a toda esta comunidad bella migrante que está a lo largo de Norteamérica, a todos a tu audiencia por las redes, y contento de estar en tu espacio, José Elías. Gracias, Simón. Dentro de esto, si bien estamos hablando de que existen algunas encuestas que se vienen manejando en el Ecuador, y hay encuestas donde hablan ya los que podrían llegar a la segunda vuelta electoral, y por eso habíamos hablado al principio. Pero Simón, Ecuador vive una crisis financiera y sanitaria, además con un continuo proceso de denuncias de corrupción, la falta de credibilidad de los políticos, en especial en los miembros de la Asamblea Nacional. ¿Por qué crees que ahora es tu mejor momento para buscar un curul en esta asamblea? José Elías, justamente por esas razones, porque estamos en una decadencia ética y moral en el Ecuador, donde que realmente nos surge a dejar nuestras comunidades acá en este país y a buscar una solución, hacer un parte de aporte de solución a esta crisis agravada que tenemos, especialmente de la corrupción. Una asamblea que no supera el 2 al 3% de credibilidad, ir allá es realmente un reto grande para transformar esa visión de la Asamblea Nacional y darle y devolverle a la Asamblea Nacional una dignidad, una representación de que los migrantes también estamos preparados, llevamos valores éticos y morales de acá, en vista de que muy pocos o casi nadie en Ecuador quiere hacer una transformación distinta, una transformación de darle un cambio, y está tejido en un andamiaje endémico de corrupción. Creo que es hora que los migrantes tomemos ese reto, busquemos esa alternativa, porque realmente el país ya no da más, estimado José Elías, perdón. Ya, en estos momentos que se ha destituido inclusive a los vocales del Consejo Nacional Electoral, un consejo que no tuvo la preparación para manejar este consejo o las futuras elecciones. ¿Qué seguridad tenemos que el sufragio y el conteo de votos será legal cuando en los comicios anteriores, tú recuerdas, se manipularon y hicieron votos en el exterior? Lamentablemente será, estimado José Elías, lo que tenemos que es y ver de dónde nació este Consejo Nacional Electoral, quiénes los pusieron ahí, y entendemos que son puestos por las 5 fuerzas políticas más grandes, los consejeros. ¿Y qué va a suceder?
Siempre una autoridad va a obedecer a quien lo pone. Entonces no me quiero imaginar las presiones que tienen estos consejeros, cada uno de sus 5 tratando de llevar agua a su molino, quedando bien con el que le puso o con su movimiento partido político. No así lo contrario, como sucedió en el periodo anterior, donde que hubo un solo partido. O sea, carecemos de problemas aquí. En la vez anterior, un hiperpresidencialismo donde manejaba todos los poderes, incluido el Consejo Nacional Electoral, que tampoco sirvió, como tú lo manifiestas, que hubo ya indicios de corrupción, y ahora en otro tipo de situación, ya distribuido los 5 partidos políticos más grandes dentro del CNE, igual con una pelea encarnizada, donde que no existe una cultura de check and balance, de una cultura de respeto a la institucionalidad. Y es por eso que una de nuestras plataformas de lucha es reestructurar por completo desde allá, desde los movimientos, los partidos políticos, las instituciones como el Consejo Nacional Electoral, Contraloría, Contencioso Electoral, la Asamblea con gente preparada, con gente que realmente esté capacitada para hacer estos cambios, estimado. Ahora, si bien, Simón, podríamos, o cómo podríamos estar seguros que en la próxima Asamblea Nacional no tengamos los mismos representantes, como tú mismo dices, manipulables y además corruptos? Recuerda que en la Asamblea hay más de 40 asambleístas que están en investigación. Es una de las cosas tan fuertes que hemos visto, y hay la preocupación que puede suceder lo mismo, que simplemente están esperando ahora a los nuevos tratar de buscar a conseguir lo que no consiguieron. Así es. Parece que se fue el audio. José Elías, ¿me escucha? ¿Aló? Sí, ¿Aló? te escucho muy bien. Perfecto. Perfecto, sí. Justamente 2 cosas aquí. Primero, lo importante es comunicar. Y no va a ser difícil esa comunicación. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos ya estamos conscientes, ya estamos bastante dolidos, ya recibimos las consecuencias de lo que vivimos, de que elegimos a los movimientos hegemónicos. Sí, no era más necesario que ser candidato por esos movimientos hegemónicos y ganaban las elecciones. Entonces, en ese sentido, en esa investigación y ese diálogo con la ciudadanía que lo he llevado durante estos meses, lo que he hecho es recoger esas opiniones y he visto el clamor ciudadano en base a la experiencia de esta corrupción ampliada que se ha dado en el Ecuador, que tienen 3 cosas básicas que nos han pedido. Número 1, no quieren los que nos gobernaron, no quieren los que nos gobiernan y tampoco quieren a los que cogobiernan. Eso es un mensaje muy claro de la ciudadanía hoy por hoy en todo el Ecuador y acá en la comunidad migrante. Y yo creo que tenemos que llevar ese mensaje tomado de la ciudadanía y decir y ampliar eso a los demás sectores para que ya no cometamos este mismo error, porque ya lo vivimos. No podemos seguir eligiendo lo mismo, entonces vamos a tener resultados iguales. Tenemos que hacer algo diferente, buscar nuevas alternativas, y yo creo en ese sentido la ciudadanía está ya no buscando ahora por partidos políticos, sino buscando por personas, buscando líderes que se atrevan a hacer algo distinto, diferente, a formarse desde las bases, realmente a liderar, porque necesitamos en la asamblea personas con capacidad, que lleguen allá y que se puedan parar y puedan exigir los derechos para los migrantes y para todo el Ecuador. Exigir estos cambios porque son realmente urgentes. Ya no aguantamos más con esta corrupción que vivimos en el Ecuador, con esta inaptitud de nuestros asambleístas. Es un reto que estamos hoy por hoy aquí listos y dispuestos a tomarlos, estimado. En este caso, las decisiones del Consejo Nacional Electoral sobre los partidos que estarán en las próximas elecciones hasta ahora siguen con impugnaciones y ha causado su destitución, por lo que no estamos seguros de cuántos movimientos políticos o partidos participarán en esto, con el conteo rápido también. Estos cambios continuos nos dan una desconfianza de cómo se manejará estas elecciones en Ecuador, peor aquí en el exterior, donde tenemos pandemia, donde tenemos todavía preocupaciones de cómo se va a manejar y ni siquiera nos han tomado en cuenta. Sí, lógico, llama muchísimo la atención, José Elías. Fíjate que nosotros mismos, y no solo nuestra tienda política, las diferentes tiendas políticas han pasado un proceso de 7, 8 meses tratando de inscribir candidaturas con muchísimas dificultades, muy accesibles ciertos partidos políticos, inscribirte es muy fácil y otros con mucha dificultad. Y
un proceso de campaña electoral de 35 días. Entonces, si demora 6, 7 meses para registrar, para manipular, para determinar quién va, quién no va, y solamente 35 días para hacer campaña, yo creo que el más ingenuo entiende que algo está mal ahí. Algo está mal y eso sí realmente nos crea una desconfianza, no nos da una seguridad de tener unas instituciones sólidas, rígidas y sobre todo independientes, que eso es la lucha y batalla de lucha mío, de democracia, sí, de la gente que hemos armado acá un equipo, es buscar la independencia de los poderes, buscar la independencia de las instituciones. Ecuador tiene que llegar a eso, tenemos que volver a un check and balance, donde que es realmente la esencia de la democracia, donde que es la independencia de los poderes, no un hiperpresidencialismo, no un caudillismo, donde que el presidente de turno, el gobierno de turno, somete a las instituciones y somete a todos, y los que dirigen estas instituciones o tienen que obedecer a su líder partido político o al presidente de turno. Entonces, estas cosas, esta mentalidad hay que cambiar. Y si no se empieza por ahora, por presionar fuerte a la sociedad para que elijan personas diferentes, nuevas, distintas, vamos a tener los mismos resultados. Es por eso que, como le dije, José Elías, la gente está muy clara en la idea de que ya no quieren los que nos gobernaron, los que los gobiernan o los que nos cogobiernan. En este caso, ¿cuál sería el plan de trabajo de Simón Palacios y Democracia Sí en la próxima Asamblea Nacional en representación de los ecuatorianos de Estados Unidos y Canadá? ¿Con o sin bancada propia? Porque recuerda que a veces no llegas con una cantidad de representantes como para que puedan tener una bancada, entonces sale un poco difícil. ¿Cómo lo ves tú dentro de este proceso? Manejar una campaña y unas propuestas sencillas, sinceras, sin demagogia. No solo la propuesta nuestra como asambleístas, sino también el mismo presidente, el doctor Larrea, mantiene una propuesta, dice él, desde nuestras raíces, viables, sin demagogias. Y esa es nuestra esencia, mantener una propuesta sin demagogias. Por tal razón, nuestra, como asambleísta del exterior acá, en esta carrera electoral, una de las primeras propuestas mías no tiene que ver con beneficios esenciales, visibles, digamos, tangibles, pero sí un beneficio intangible a largo plazo en proyecto del país. Y esa es la visión geopolítica de 360 grados desde las raíces del Ecuador. Es decir, la visión mía es el llevar un modo de pensamiento distinto, entendiendo cómo es la geopolítica mundial para el Ecuador. Y ese legislador tiene que estar preparado, cómo se mueven los poderes, la geopolítica del mundo, cómo ya vivimos en Latinoamérica, en Ecuador, llevando una política impuesta por los países o las potencias del exterior y nada propio de nuestro. Queremos dar desde nuestras raíces una concepción nueva, propia del Ecuador, entendiendo que estas dos imposiciones que ya vivimos, que es la izquierda, que viene de la antigua Rusia, de la antigua Unión Soviética, que viene también la derecha de estos grandes poderes económicos como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, todo esto no nos resolvió, no fue solución para el Ecuador y al contrario nos hundió en la pobreza, emigración y no ha resuelto ni la una ni la otra. Para eso es importante que nuestro líder, nuestro legislador sepa esta diferencia y llevar esto a la asamblea para que podamos legislar de manera independiente y al beneficio de la ciudadanía. Caso contrario, llegamos a la asamblea con un legislador que simplemente va a estar legislando en beneficio de su movimiento, partido político o a su caudillo que lo puso ahí, no por el bien del país. Entonces, eso sí tenemos que tener claro, por eso es la visión clara, primeramente eso. Luego de esto, una reforma institucional. Esa reforma que vaya desde lo local, desde acá, donde que primeramente tengamos una institución básica que es para el asambleísta, como es la recuperación de la Casa Legislativa que nos cortaron. Desde ahí, nuestro alterno va a estar realmente receptando las leyes, las denuncias, receptando lo que sucede en los consulados. Hoy por hoy hay tantas quejas en los consulados que no dan abasto, que no cumplen, que maltratan a los ciudadanos, que cancelan las citas, que las personas tienen comprados sus tickets de aviones y quieren renovar su pasaporte
lo han hecho la cita y lo cancelan sin previo aviso, pierde el día del trabajo, llega al consulado y el ciudadano se molesta, existe altercados, peleas con los funcionarios y no hay nadie quien lo represente. Tenemos asambleístas que tomen las cartas sobre el asunto y esas son nuestras propuestas donde partimos de ahí, estimado. Ahora, en este caso, si bien yo conozco tu background como politólogo, y hablar de una generalidad tampoco ayuda dentro de lo que es la comunidad por las necesidades que tienen, y hay que ser prácticos y hay que ser directos en las propuestas, porque también se pide un plan de trabajo y un plan de gobierno en nombre de los representantes, y en esto no ha habido. Tú también en algún momento conversábamos contigo, Simón, y te conozco por algunos años. Tú toda la vida o todo el tiempo político aquí en los Estados Unidos has sido de Alianza País, has sido correísta. Fuiste a la Asamblea Nacional como segundo permanente representando a Alianza País. Y viste que no es tan fácil, inclusive teniendo una gran cantidad de asambleístas al lado, llegar a poner sus propuestas, porque tal vez el que está arriba no quiere que ni siquiera hables, ¿ya? Entonces, primero cambias a democracia, sí, a buscar un curul, pero ¿tú crees que en este caso no va a ser lo mismo? Correcto. Es justamente, realmente muchísimos, del 80% de los ecuatorianos apoyamos este proceso, creemos en un cambio, pero cuando vemos que las cosas se distorsionan y los objetivos no son los mismos, el movimiento empieza a manejarse de una manera caudillista, no hay un orden, todo el hermoso discurso comienza a ser una mentira y comienza a distorsionarse y son otros los objetivos. Yo creo que es momento cuando las personas, algunos fuimos de a poco, unos antes, otros después, dando el paso al costado. Y así es, en la Asamblea Nacional eso es lo que sucede y eso es lo que vimos. Me recuerdo momentos que compartimos contigo allá en Quito, en la Asamblea Nacional pasaban situaciones terribles donde que realmente no tenía voz ni el propio el asambleísta. Peor el asesor o algo que se pueda desarrollar ideas propias recibidas de los ciudadanos. No, sino era una imposición de algo que se emanaba de arriba, se dictaba y comenzaban a predicar que esto es bueno, promocionando las cosas lindas, las cosas que sí son beneficiosas para la ciudadanía, pero por dentro había 2, 3 artículos, la letra chiquita, donde eso era el objetivo que estaba detrás de eso. Por eso es nuestra visión, o mi visión es tener una visión geopolítica de 360 grados, porque entender que en ese momento que vivimos contigo, José Elías, allá en Quito, ver en la asamblea de cerca, palpar ahí, que eso ni siquiera venía del hiperpresidencialismo de nuestro presidente en ese momento. ¿De dónde venían estos? Ideas del Foro de Sao Paulo, ideas hechas en Cuba, con Chávez. No tuvimos, ¿qué tal si este presidente hubiese tenido esa independencia de llevar una política propia ecuatoriana, salido y emanada de nosotros, y no se meterse a esas dos, a esa fuerza donde que era un plan, esto era un plan completo, donde que no pudo progresar y han ido cayendo poco a poco estos planes, y ahora ya entendemos de mejor manera. Vemos cuáles han sido los objetivos, vemos a una Venezuela hundida en la miseria, hundida en hermanos venezolanos caminando, emigrando, tratando a llegar a cualquier otro país. Entonces no queremos eso para nuestro país, no queremos cometer los errores, tenemos que identificar los males, tenemos que buscar soluciones y el pueblo, solo el pueblo salva al pueblo, los ciudadanos tienen que presionar a sus líderes, empezando dentro de los partidos políticos. Cuando empiecen a ver dentro de un movimiento partido político que no se da una política participativa, meritocrática, de respeto a las bases, de respeto a los ciudadanos, de crear nuevos líderes y que solamente 2 o 3 caudillos de cada movimiento partido político quieren dirigir ese país, aunque llegue a ganar elecciones, estimado, estaremos condenados a repetir lo mismo y eso es lo que no queremos. Simón, tú indicabas en otro medio que estaba yo escuchando, en una entrevista que se te hacía o una conversación que hacían contigo,
que no aceptaste propuestas para ser candidato a la Asamblea en otras oportunidades que te dieron. ¿Cuáles partidos fueron los que te pidieron ser candidato? ¿Por qué no aceptaste y ahora por qué sí? Sí, en el 2013 no lo acepté porque había estado terminando lo que es mi maestría en Seton Hall, Diplomacia y Relaciones Internacionales, y había sido aceptado para realizar un PhD en una universidad de acá, entonces quería continuar. No lo acepté, pero al final del momento, la insistencia, bueno, terminé aceptando ser asesor para la Asamblea Nacional. Fui a Ecuador, fue muy corto el tiempo allá en la Asamblea y regresé. En eso, pues al ver en el 2014 que las cosas no eran como pensaba, al estar un poco más inmerso de adentro, darme cuenta de lo que te manifesté, que había un caudillismo, entonces tuve que irme alejando de esta tienda política. En el 2017 igual tuve conversaciones, pero no quería por nada del mundo, por una razón netamente familiar, emocional, de mis hijos. Muy pequeños mis hijos, todavía son pequeños, ya el último tiene 6 años, pero en ese tiempo, imaginarás, con 2 años, no tenía ese corazón de salir, dejarlo para emprender un camino a la Asamblea Nacional, a algunos movimientos que estaban tocando puertas, quizá por obvias razones es mejor no nombrarlos, porque no llegamos a ningún acuerdo, a ninguna conversación, fueron solamente propuestas y yo estaba muy claro en lo que no era el momento adecuado. Y esta vez, este año, igual algunos movimientos, muchos inclusive que no estaban ni registrados ante el CNE. Nuestra organización, una organización que fundé que se llama CAMI, el Centro de Acción Migrante Independiente, nos ha pedido que nos registremos como movimiento ante el CNE, lo cual se nos hacía un poco tarde, no nos daba los tiempos, no decidimos, pero estábamos ahí en esa insistencia que venían algunos movimientos. Terminamos luego de diferentes reuniones con el doctor Gustavo Larrea, llegamos a un acuerdo de aceptar la propuesta de ser quienes representan a la democracia sí para la Asamblea Nacional. Ahora, tú hablabas de una de las propuestas, y es una experiencia que ya se ha vivido, es la Casa Legislativa. La Casa Legislativa en el exterior, donde la idea era ponerles a trabajar a los asambleístas suplentes para que hagan algo y sean la imagen del asambleísta en el exterior, y se le veía bonito, ¿no? Pero, ¿cuál es la experiencia? Que los asambleístas se peleaban por el espacio en la Casa Legislativa. El consulado se peleaba con los asambleístas. Después utilizaban no para ayudar a la comunidad, sino para hacerse más publicidad, para luego ser candidatos. Y esa Casa Legislativa es lo peor que se había pensado, y que un momento inclusive el presidente de la Asamblea Nacional dijo: se acabó porque no podemos seguir manejando, y se cerró. ¿Tú crees que ahora se podrá manejar después de que tenemos esa experiencia tan negativa de la Casa Legislativa? Por lo que hablaba, José, por las razones que hablaba. ¿Por qué? Porque las instituciones no son independientes, son entes manejadas por el hiperpresidencialismo, por el caudillo del turno, por el gobierno de turno en este caso. Eso es lo que sucedió. Es por eso que es tan importante la reforma institucional que te hablaba, que es la segunda propuesta mía, de buscar a llegar a una independencia de instituciones, independencia en todas las instituciones, que la justicia sea independiente, que el Consejo Nacional Electoral sea independiente, no sea ente de los movimientos o partidos políticos ni del gobierno de turno. Si no llegamos a esa madurez política y líderes que puedan guiar en ese sentido, vamos a tener a los consulados o las casas legislativas, y no solo la Casa Legislativa. Recuerda que tuvimos también la Casa Ecuatoriana, solamente como tiendas de campañas políticas con ciertas dádivas de ayudas al migrante. Y sí, hubo ciertas cosas buenas, que sí se ayudaba a repatriar cadáveres, se ayudaba a cursos de inglés, que nos ayudaron, tenemos que reconocer ciertas cosas, pero el fin encontramos una mentira. Y cuando esto es como una relación, cuando tú estás mintiendo en una relación, tarde o temprano eso se descubre, se devela algo que estaba mal. Y eso es lo que nos pasó con la Casa Ecuatoriana, la Casa Legislativa, que era un sopretexto para manejar políticamente desde allí los objetivos del partido hegemónico. Y eso tenemos que superarlo. Ya vivimos, ya tenemos las experiencias, no podemos repetir.
Pues por eso es necesario que elijamos nuevas personas con nueva visión, con este cambio, que estos líderes hayan aprendido. No podemos repetir el pasado, ni siquiera darnos cuenta y cómo vamos a liderar, qué cambios. Y como dices tú, José Elías, ¿y ahora por qué se va a hacer diferente? ¿Por qué? Porque vamos a tener un líder que se pare, porque vamos a tener ese líder empoderando a la gente, diciéndole que esas instituciones tienen que ser independientes, que se trabaje allí de manera meritocrática, que los ciudadanos ecuatorianos que están radicados acá sean partícipes en los consulados, como cónsules, como funcionarios que conocen la realidad, haciendo su trabajo de manera meritocrática, no para su movimiento partido político, y no va a pasar lo que está pasando hoy por hoy con el CNE. Entonces, ese es el reto, de llegar a superar eso. Estamos viviendo en estas elecciones en gran escala la compra de partidos y cambio de camisetas con la expectativa de ingresar de alguna manera al gobierno, y vemos que hay un partido, le entrega a otro, inclusive entre enemigos vuelven a hacerse amigos para poder ser candidatos. Simón, democracia sí, es el partido que ha recogido el rezago de Alianza País y del correísmo, porque hay muchas personas que han estado en eso, ahora están en democracia. Sí, quizá muchas veces los partidos en algún momento van a pasar a ser, o están pasando a ser, algunos, la gran mayoría, como quizá vientres de alquiler. Lamentablemente va a suceder eso, más en un país carente de institucionalidad, una crisis política dentro de los movimientos y partidos políticos. Esto es o va a ser inevitable, realmente va a ser inevitable. Va a recoger. Todos los partidos, yo creo que han recogido, están recogiendo, van a recoger ex militantes de Alianza País. Y José Elías, pues los ciudadanos que quieren hacer política, no existe todavía el partido político independiente. Es esto que queremos cambiar, dar una visión de buscar un partido político independiente que tenga a los ciudadanos de ir allá. Pero ahora tiene que tener ese vehículo llamado movimiento partido político. Sin eso no puede ser electo. Tienes que recurrir a eso. Entonces, en ese sentido, una de las razones por la cual he aceptado con Democracia Sí es porque es uno de los más nuevos partidos políticos, de más reciente formación. Y cuando es más nuevo, hay la capacidad de hacer esas correcciones. Hay la capacidad de plantear al dirigente, a los dirigentes de esta tienda política de Democracia Sí en este caso, de que no cometamos este error, de que no manejemos el partido con caudillismo. Y si que estas cosas se vuelven a dar, habrá que tomar los correctivos necesarios. Y esto no es solo para Democracia Sí, para Alianza País, no, Izquierda Democrática. Esto es un mal endémico, estimado, de todos los movimientos y partidos políticos. No hay un movimiento partido político que no tengan estas problemáticas. En las encuestas en Ecuador, ya los que podrían ser, según las encuestas, los más votados están puestos. No sé si ustedes como Democracia Sí revisan esas encuestas, porque su partido no aparece en ninguna. ¿Crees que esta elección será como lo que ha sucedido con anterioridad, que las encuestadoras ponen con preferencia a los que les pagan por sus encuestas, porque todos los días cambian de porcentajes y preferencias? Así es, ya hemos visto, esto no es nuevo, estimado José Elías, las encuestadoras trabajan para alguien. Las verdaderas encuestas suceden el día de las votaciones, el 7 de febrero, y las personas, estamos llevando una campaña últimamente de que no votemos por encuestas, votemos por propuestas. Y en ese sentido, los ciudadanos de a poco van a ir analizando las serias, las propuestas que no tienen demagogia, las propuestas que van con la realidad que vivimos. Hay candidatos que están prometiendo el oro y el moro, prometiendo cosas risibles para memes, que realmente la ciudadanía ya no está para comer más este cuento. Y las encuestadoras, obviamente, en estos momentos electorales hacen su agosto, trabajan para quien les pague, y esto no es nuevo, esto ha sido así. Más allá que haya una relatividad, una relación, pero nuestro trabajo tiene que seguir enfocado en la verdad, enfocado en un objetivo a largo plazo. No es solamente por estas elecciones, tiene que ser un trabajo en pos de rectificar toda esta problemática política que tiene el Ecuador a través de estos largos años, aprender esas experiencias duras y difíciles que nos tienen como nos tienen, José Elías.
Ahora, si bien estamos manejando una propuesta y más que nada una campaña muy diferente que ha habido en toda la vida por el caso de las pandemias, donde se tiene que manejar las redes sociales, donde no hay oportunidad de hacer regalos para poder obtener un voto, porque a veces una persona que le hace falta necesita ese regalo y lo vende. Pero tú, aquí en los Estados Unidos, donde nos ha tocado vivir que el voto es tan bajo y sigue y será peor en estas elecciones, debido a que primero no se avisa cuándo se van a acabar las elecciones y cuándo van a cerrar los padrones, los empadronamientos. Los consulados no apoyan para poder convocar a que la gente llegue a empadronarse o que sepa cuál es la realidad. Aunque entendiéndose de que si nosotros estamos empadronados en el Ecuador, todos salimos empadronados porque tenemos una cédula, era simplemente un cambio de dirección que podría haberse hecho vía internet, lo que se hace en el Ecuador, pero siempre nos ponen unas diferencias acá. ¿Tú cómo ves eso? Que no sabemos primero dónde van a ser las elecciones, están convocando ya a las mesas electorales en el exterior, ¿y qué va a pasar? Si hacia aquí se protege mucho el distanciamiento y no sabemos cómo vamos a hacer. ¿Cómo se vamos a trabajar en esto, Simón? Eso es el reto, realmente buscar cómo difundir, porque hay muy poca información, hay una dificultad terrible en llegar a ver cuáles son las nuevas mesas electorales. No se ha designado el representante del CNE aún todavía acá, no se sabe, nosotros no conocemos. Realmente hace la falta un liderazgo acá donde que se pueda respetar más a la comunidad, no tomarlos por sorpresa. Nos quieren sorprender, venir a imponer a última hora cosas y situaciones para que realmente la votación se dé de una manera rápida. Y yo creo que ese es un trabajo de toda la comunidad, de todos los líderes, de todos los ecuatorianos, de levantar la voz hacia estas cosas, cómo quieren de una manera disimulada imponernos o sorprendernos así. Vemos ex vicecónsules lanzándose a última hora también para la carrera electoral. Vemos también por ahí un partido, momentos políticos, como tú viste y dijiste, es de una índole muy diferente con esta pandemia y viendo, pero a la vez también vemos por ahí a alguien en mesas con sándwiches, regalando sándwiches, haciendo campañas realmente que llaman la atención su actitud. Nuestra campaña está orientada a ser una campaña sincera, sencilla, de corazón, propuestas no con demagogias, con mucha claridad y sobre todo llamando a la ciudadanía a aprender y a evitar cometer los mismos errores, a buscar, a exigir que los entes como el CNE den respuestas claras y den orientaciones claras a los movimientos y partidos políticos, la ciudadanía en general, de cómo se van a realizar estas votaciones. Va a ser una lucha dura, va a ser una lucha difícil y estamos luchando es por comunicar y por llegar a todas las personas y es por eso quiero aprovechar, perdóname por este espacio, a los medios de difundir, primero a que salgamos a votar todos, los mayor cantidad de ecuatorianos registrados. Segundo, que hagan un análisis exhaustivo de quienes están corriendo para la Asamblea Nacional. Examinemos, veamos si queremos lo mismo o si queremos algo diferente. Si queremos lo mismo, pues tenemos que votar por los mismos. Y eso yo creo que tenemos ya claro. Al menos vamos por un buen camino. Lo que sí nos falta es difundir esas ideas. Ahora, en estas elecciones, dos cosas. Primero, para los del exterior, debido a que ya no hay medios de comunicación que se hayan registrado en el Consejo Electoral para las mallas publicitarias, parece que no mandan fondos para los candidatos del exterior, debido a que a dónde van a poner el dinero de publicidad, porque se paga directamente a las empresas publicitarias. Segundo, aquí en el exterior no sabemos exactamente dónde van a estar los recintos electorales, porque se hablaba en algún momento que ya se han abierto más recintos, pero en este caso no sabemos nada de lo que está pasando. En algunos estados sé que van a hacer el voto vía telemática, el voto vía correo, pero nosotros somos el conejillo de Indias para ver qué es lo que está pasando, pero verdaderamente no nos respetan nuestros procesos electorales y más que nada nuestro voto, ¿no? Entonces, en este caso, Simón, ustedes han iniciado ya su campaña, han lanzado sus propuestas de campaña y seguirán manejando esto en las redes sociales para poder llegar
en algún momento ya a presentar todo lo que tiene que hacerse conocer, entendiéndose una cosa, que ahora el voto es en plancha. Ya no puedes votar independientemente de un partido y del otro partido porque el método de Hong ya desapareció y o tiene fuerza tu candidato presidencial o se quedan afuera todos. Así es, sí, pero recuerda que lo que no es lo mismo votar por presidente que votar para asambleísta. Los asambleístas sí tenemos que votar por plancha, por un solo movimiento y partido político, algo que puede ser muy distinto de cualquier tendencia que quiera votar para la presidencia. Eso tenemos que difundir y tenemos que pararnos y exigir, sobre todo al CNE, que nos dé respuestas claras y esperemos que a última hora no salgan o no vengan con que, bueno, el voto es telemático o el voto es por correo y por aquí aparecieron cuántos votos por correo sorpresivamente sorprendiéndonos a todos con el pretexto de la pandemia. Entonces eso hay que estar atentos, pedir al Consejo Nacional Electoral que den explicaciones breves y claras. Los movimientos todos tenemos que unirnos pidiendo estas respuestas porque realmente sí, estamos viviendo en una situación de la pandemia, situaciones difíciles, es único este proceso electoral y tenemos que estar atentos, no nos queda otra cosa. Nos gustaría hacer más, sí, nos da mucha preocupación, desespero de ver qué es lo que va a pasar, de incertidumbre que hay, qué es lo que va a suceder, pero no podemos hacer más que exigir y estar pendientes, mirando y velando porque se dé un proceso electoral transparente, José Elías. Ahora, si regresamos a recordar la historia política de los últimos años, Gustavo Larrea, que es el candidato presidencial de ustedes, fue ministro de gobierno del gobierno de Rafael Correa. Fue, según lo que se habla, que el que inclusive le puso de candidato a Correa para que vaya a lo que es Alianza País. Y luego también empujó a lo que es el presidente de ahora, para que entre dentro de esta campaña y sea el binomio de vicepresidente, y en esto hablan de que también manejó parte de lo que es la presidencia en estos tiempos. Gustavo Larrea ha tenido una fuerza política para poder poner candidatos presidenciales y más que nada los últimos candidatos presidenciales, y se ha equivocado porque pueden decir esto. ¿No crees que se equivocará de nuevo ahora que es candidato él? Bueno, realmente este es parte del trabajo. A veces sucede que lo que predicamos, a veces somos buenos para poner candidatos, pero ya ser candidato es diferente. Esto está por verse. Recordemos que es uno de los estrategas políticos más de mayor renombre, más expertos en el país, una persona centrada que hace política no por ego, por vanidad, sino ya por muchos años, y no creo que se presente en esta situación de que por vanidad esté buscando una presidencia. O sea, lo he visto, lo revisé sus propuestas, veo sus propuestas muy viables, sin demagogia. Es una propuesta de una concepción realística de cómo vive el Ecuador ahora, no van unas demagogias. Entonces, más allá si se equivoque o no se equivoque, yo creo que lo más importante que tenemos que decidir nosotros es ser responsables por voto pensado, razonado de quién es la mejor propuesta, dejar un poco la emotividad, la emoción, más allá que la mayoría ya la gran cantidad de ciudadanos son emocionales, el voto quizás es más emocional, se vota por más emociones. Si votáramos razonando, yo creo que tuviésemos un mejor país, por la mejor propuesta, por el hombre más centrado, entonces sería distinto. Pero también está el trabajo de nosotros en saber expandir esta propuesta, difundir el nombre, hacer un trabajo duro. No es fácil, no te digo, esto con la pandemia es mucho más difícil el acceder, y también obviamente los recursos económicos, que es muy escasos. Nosotros estamos haciendo una campaña muy modesta en lo económico, no tenemos recursos, no estamos recibiendo inversiones de empresarios, no nos debemos a nada, pero de todas maneras vamos a llevar esta campaña con muchísima altura y comunicando y expandiendo a la mayor cantidad de migrantes radicados acá en Norteamérica. Ahora, diferente a lo que pasaba antes, que había toda la plata del mundo para poder poner candidatos,
y ganaban gente sumamente desconocida que no estaba ni preparado, y eso que nos ha pasado donde no hemos tenido una buena representación. Creo que en este caso, Simón, tú que has estado en la Asamblea algún momento como asesor, conoces las cosas positivas y negativas de esta Asamblea, ¿no? Donde desde un principio se veía ese manejo donde podrían los asambleístas, si quieren trabajar mal, comenzar a hacer dinero inclusive con sus propios empleados, y por eso ha sido esas demandas tanto que los asesores o los empleados comienzan a denunciar esos cobros que les hicieron simplemente para mantenerlos en el trabajo. Creo que esto no sucederá, o esperemos que no suceda, porque recordarás, Simón, en los primeros días de la Asamblea corrían gente por todos lados solo buscando esos puestos para poder simplemente sacar el dinero y que los asambleístas hagan sus otras... Así es. Quiero, en este momento estamos ya llegando al final de nuestra programación. Simón, tus últimas palabras. Bien, vivimos tiempos de bastante político. El Ecuador está entrando en una nueva etapa en la cual quiero hacer llamado a los ciudadanos a tomar un momento y a pensar y reflexionar por el futuro del país. Es hora de que demos un vuelco. Y también estas políticas, especialmente acá, los migrantes, estamos muy dolidos, hemos visto cómo se ha tratado a nuestro país, la corrupción que se ha desatado y que realmente nos duele y que estamos con un objetivo de buscar es nuestro puesto, así de dar una transformación hacia vivimos. Quiero despedirme agradeciendo por su entrevista, felicitando por tu espacio incansable que semana a semana estás difundiendo la labor comunitaria de llegar a los ecuatorianos con las novedades de nuestro país, y a la vez invitar a que se unan todos al proceso electoral, a todos los ecuatorianos, este 7 de febrero no dejen de salir a sufragar, a llevar a sus familias, de hablar con todos ellos y que analicemos el voto. Y os invito, y estamos aquí con esta propuesta muy seria, Simón Palacios, Listas 20, Democracia Sí, esperando pues recibir su voto. ¿Por qué no? Hágalo. Téngalo la seguridad que no lo vamos a defraudar y que estamos trabajando en alternativas muy serias para la comunidad migrante. Agradecemos al candidato a la Asamblea Nacional por la circunscripción de Estados Unidos y Canadá por el partido Democracia Sí.